Magdalena Medio, una región que como alma tiene el Río Grande y como corazón la bella hija del sol. Barrancabermeja es un embudo. Le escuché decir a un artista que aunque no nació en estas tierras, echó raíces en ella, se enamoró, tuvo hijos y aquí se quedó. Jesús Villamizar, un hombre de 50 y tantos años y más de 50.000 billones de historias por contar. Una de ellas tuve la fortuna de escuchar mientras el lente de la cámara de mi celular trabajaba al trote, sin descansar. La tenebrosa historia de Pozo 7, un barrio ubicado en la Comuna 7, estigmatizado por la violencia que desde su creación ha vivido sin contemplación. Todo lo que es Pozo 7, Villarelis, Paulo Acuña, esos eran potreros que yo inclusive cuando la época de la mano negra de Silva, fui a tomar muchas fotos de personas ejecutadas y en los árboles encontraba un lazo donde él los amarraba y los ahorcaba y los torturaba y después los asesinaba, y casquetes de balas. Aún de pronto debo tener algunas en mi archivo, fotos y casquetes de balas que yo logré tener de allá. La época de la mano negra, un tiempo en donde pagaban justos por pecadores. Los constantes enfrentamientos entre el Ejército Nacional y los grupos armados como la guerrilla y el ELN por el territorio dejaron a una multitud de personas muertas y a sus familias con el llanto indomable como las aguas del río Magdalena. Pozo 7 y todos los barrios o asentamientos humanos que le rodean en la actualidad fueron campo de batalla hace más de 3 décadas. Y a pesar de todos estos antecedentes sangrientos, cuenta Jesús Villamizar, este sector de la ciudad era el punto de partida que tenían las iglesias católicas cuando hacían procesiones de Semana Santa. La diócesis siempre, la procesión de Semana Santa, ellos empezaban, el punto de encuentro era Pozo 7, la iglesia del Campín y de María Eugenia, venían a Pozo 7 y de ahí arrancaba la procesión hasta el nororiente o hasta la Catedral de la Inmaculada, que esa procesión la empezó Monseñor Francisco Sarasti, la continuó y la amplió con todos los párrocos los párrocos de cada sector, Monseñor Jaime Prieto Amaya, y ya ha perdido un poco porque ahorita este año ya no hubo procesión por la historia del COVID. Ahora bien, ¿cómo es que termina llamándose Pozo 7 este sector del suroriente? Esa fue una de las inquietudes que le manifesté a Jesús Villamizar, un fotógrafo que guarda en su galería con recelo la Barrancabermeja de los 50, 60, 70 y las posteriores décadas. Me contó con la mirada perdida, como tratando de recordar aquellos días que en inmediaciones de Pozo 7 Ecopetrol tenía 7 poliductos por donde circulaba crudo. Además, en esta zona había fuentes hídricas que llevaban peces y por ello las familias los fines de semana se iban a pescar en estos pozos o a tirar baño, como diríamos coloquialmente. Hay muy pocas fotos de Pozo 7, de la historia, de la trágica historia de Pozo 7, del punto que pensaba que era un pozo, pero resulta que había una válvula de control donde los funcionarios de la Tropical y de Ecopetrol tenían para controlar la cantidad de combustible que ellos bombeaban a través de los poliductos. Pozo 7 en su tiempo, antes de ser golpeado por la violencia, llegó a ser la cuna de los enamorados que sentados debajo de un árbol, con palabrería y caricias, terminaban en noviados, como es el caso de don Fernando, que en su juventud fue un loco enamorado y por esos rumbos estuvo, conquistando. Cuando ese tiempo yo tenía unos 8 o 10 añitos, se podía bañarse en el caño Pozo 7, cuando ese tiempo era el agua clarita y bueno para bañarse, para hacer sancocho, hacer de todo. Pero ahora que se cogieron este barrio como de invadido, entonces ese agua se volvió un desorden. Ahora bota basura, bota de todo, y hasta perro, picho y gato y todo, por eso se volvió muy desordenado. Así fue como el caño, que fue punto de encuentro para dominguear y compartir en familia, décadas después se convirtió en el basurero de Pozo 7 y los barrios aledaños. Este sector también esconde mitos y leyendas. Hay quienes cuentan que en anteriores décadas, cuando por allí pasaba la vía férrea, un tren se descarriló y al caño cayeron 3 vagones. Los pasajeros que iban a bordo después de caer al agua nunca más salieron de ella. Se esfumaron, desaparecieron. No se hallaron sus cuerpos. Dicen los que eran jóvenes de aquella época que allí se practicaba brujería. Incluso Jesús Villamizar recuerda haber visto una escena frívola.
En esa zona se practicaba mucho la magia negra, la brujería. Yo muchas veces encontré gatos sacrificados en todo Pozo 7 y Pozo 7 fue teniendo una fama muy horrible porque en esa época, después del 70 al 80, surgió un funcionario, un policía del F2 de la policía que le llamaban la mano negra, le decían Silva, le decían la Silbona. Yo interlocuté muchas veces con él y supe muchas cosas después de la muerte porque a él el mismo el ELN lo eliminó y logró eliminarlo. Fue en un bus de Contramalenena cuando ese señor viajaba a Puerto Wilches. Los niños de esta generación repiten también algunos mitos que sus padres o abuelos les contaban para que hicieran caso y se portaran bien, como por ejemplo que si no obedecían en la noche cuando pasara el tren, una bruja se los llevaría y nunca más a sus padres volverían a ver. Me han dicho que porque habían 7 vagones y había un pozo y los 7 vagones se cayeron al caño y por eso se llama Pozo 7. Que el tren, que las brujas, que los trabajadores, que el caño, mitos que rodean a Pozo 7. Y mientras estos mitos andan de aquí para allá y de allá para acá, Jesús Villamizar me contaba sobre los poliductos que la guerrilla volaba con explosivos para extraer el combustible. Más de una vez la guerrilla voló ese poliducto de Pozo 7. Yo estuve muchas veces tomando fotografías, tomando noticias sobre la tragedia del derrame de combustible. A ver, Pozo 7 se le llama a un brazo de la quebrada Zarzales que va a desembocar cerca a las de Copas. La bendición de Dios, Villa Aura, Villa Plata, El Poblado, Brisas del Poblado y La Juventud son algunos de los asentamientos humanos que rodean actualmente el sector de Pozo 7 ubicado en la Comuna 7. A pesar de lo estigmatizado que quedó el suroriente del puerto petrolero, poco a poco las personas han ido superando esa ola de violencia que marcó de manera significativa la historia de Barrancabermeja. Lo que ayer fueron campos de batalla entre grupos armados, hoy son lugares de esparcimiento, son colegios, son viviendas, son parques, son canchas, son historias de vida, son sueños por los que se luchan día a día. Aquí nadie se lamenta, aquí todos se echan para adelante como si para atrás el camino ya no existiera. Cuando vienen los recuerdos es solo para admirar la valentía que los inunda y la perseverancia que los acecha, aún después de haber perdido familiares, amigos, padres, hijos, hermanos, vecinos, en aquella guerra fría donde muchos inocentes perdieron la vida.